Hola de nuevo. Muchos de ustedes tenían marcada en la agenda aquel día del 17 de octubre, el de la conferencia del doctor Miguel Calleja en el Teatro Riera, el mismo día en que se cumplían los 750 años del privilegio fundacional de nuestra villa. En el mismo acto estaba prevista la presentación del libro conmemorativo con el que el propio profesor Calleja colabora de manera muy destacada. Las circunstancias sanitarias y las restricciones que todos asumimos con la esperanza de controlar la pandemia llevaron a la suspensión de aquel acto. Desde la organización a la que pertenezco como presidente de la Asociación Cubera, hemos tratado de recomponer el programa y adaptarnos a las nuevas exigencias tecnológicas que nos permitieran sacar adelante el ciclo de conferencias. Y aquí estamos, ofreciéndoles ya la octava, aunque debería de ser la tercera, de las 9 conferencias previstas en la recta final ya del ciclo. Nuestro protagonista en esta ocasión es Miguel Calleja Puerta, natural del vecino concejo de Piloña, que realizó su formación universitaria en Oviedo, donde obtuvo su licenciatura en Geografía e Historia con doble premio fin de carrera, el de la propia universidad y otro a nivel nacional. En el año 2000 alcanzaba también el título de doctor, de nuevo con premio extraordinario de doctorado. Su formación académica se completa más tarde en el Centro de Estudios Históricos de Madrid y en las universidades de Tours o de Florencia, así como en estancias postdoctorales en las universidades de Poitiers, de Lisboa, de Oxford o de Oporto. Desde su incorporación como profesor al área de paleografía y diplomática en la Universidad de Oviedo, donde ahora mismo es director del Departamento de Historia, se especializa en el área de la historia de la escritura y la documentación histórica, fundamentalmente en el noroeste peninsular. Ello ha permitido acercar a los que somos simples aficionados los modos de producción y de conservación de los escritos medievales, pero sobre todo está ofreciendo a los estudiosos de la época, desde la paleografía y la diplomática, una inmensa puerta de acceso a los testimonios documentales que dan cuenta de acontecimientos singulares y de los procesos de cambio, tanto institucionales como sociales, que se viven a lo largo de la Edad Media. Con su proyecto de investigación actual, que lleva el título de Notariado y construcción social de la realidad, hacia una codificación del documento notarial desde los siglos XII al XVII, aplica a los estudios diplomáticos la potencialidad de las técnicas de edición digital, en concreto de las técnicas de lenguajes de marcado. De este modo, miles de documentos castellano-leoneses están saliendo a la luz organizados y etiquetados para su análisis sistemático desde el punto de vista diplomático. De su trabajo dan testimonio más de 80 publicaciones y más de medio centenar de participaciones en congresos por toda Europa. Es desde 2015 miembro de número de la Comisión Internacional de Diplomática y desde 2016 es el investigador principal del grupo de investigación DocuLab, Laboratorio de Documentación Histórica de la Universidad de Oviedo, que precisamente ha asumido la lectura rigurosa de los documentos relacionados con los primeros pasos de Maliello como entidad de población. El Fuero de Llanes, el privilegio de Fernando III para la Puebla de Tineo o el Fuero de Avilés han sido objeto de estudios y ediciones rigurosas por su parte. No parece descabellado, pues, pensar que es la persona indicada para acercarnos a los papeles de nuestra villa, si se nos permite esa expresión de papeles. Miguel Calleja conoce el ambiente de trabajo de los notarios, de los copistas o escribidores medievales, las necesidades y los condicionantes que explican su fijación por escrito y la propia conservación de los documentos, unos viejos papeles que el paso de los siglos ha ido convirtiendo en testimonio inestimable de las relaciones sociales y de la propiedad. Es este un buen momento también para reiterarle nuestro agradecimiento por la permanente disponibilidad a colaborar y por el rigor y seriedad de sus aportaciones. Gracias a su trabajo entendemos la maquinaria diplomática que conduce el deseo de unos vecinos, los de la tierra de Maliello,
para llegar al privilegio fundacional que desde Vitoria firma el rey Alfonso X el Sabio, con objeto de fundar Puebla. Y gracias también a la edición de los textos conservados relativos a ese proceso, somos capaces de leerlos y acercarnos a su contenido literal. En este ámbito se mueve la conferencia que hoy nos trae el doctor Calleja bajo el título Que la tierra sea mejor poblada y se mantenga más en justicia, el privilegio de población de la tierra de Maliayo del año de 1270. Estoy seguro que les resultará de su agrado. Antes de empezar, me gustaría dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Villaviciosa por haber mantenido los actos de conmemoración de su 750 aniversario en las difíciles circunstancias de este año 2020. El propósito de mi charla es doble. Por una parte, explicaré cómo se elaboró el privilegio que hace 750 años dio punto de partida a la villa de Villaviciosa. Y en segundo lugar, me detendré en analizar el arranque de una administración municipal que ha perdurado hasta nuestros días. La Carta Puebla de Villaviciosa, que se otorgó hace 750 años, no se ha conservado hasta nuestros días en su forma original. No es una situación rara, sino compartida por la mayor parte de las villas y ciudades de la Castilla de la época. En el siglo XIX, en el momento en que aquellos viejos documentos dejaron de tener valor jurídico y se convirtieron en piezas que tenían únicamente un valor histórico, la mayor parte de ellos se extravió. De modo que hoy tenemos que tratar de reconstruir ese texto a través de las copias que se hicieron con posterioridad y que nos van a permitir recrear su imagen, analizar su contenido y comprender su trascendencia en los últimos años del siglo XIII. La Carta Puebla de Villaviciosa se conservaba en el archivo municipal todavía a mediados del siglo XVIII. Allí lo vio un erudito cuya obra tienen proyectada en la pantalla y que respondía al nombre de José Manuel Reyes Villademoros. Este autor, que analiza la hidalguía de la tierra, hace referencia clara y explícita a haber consultado el manuscrito en el archivo municipal. Mucho más clara es la referencia que da al respecto, como de costumbre, Gaspar Melchor de Jovellanos. Jovellanos también parece haber pasado por el archivo de Villaviciosa y allí hizo sacar una copia que ha llegado a nuestros días, que se conserva en la Real Academia de la Historia y cuyo análisis demuestra que se hizo sobre el pergamino otorgado por Alfonso X. Así lo demuestra, digo, el hecho de que reproduzca alguno de sus caracteres formales. Esa representación, esa iconografía que vemos en la parte superior derecha de la pantalla, solo era posible sobre el documento original, que llevaba una representación de este tipo. Sin embargo, en los años posteriores, y sin que sepamos muy bien las circunstancias en las que ocurre, el privilegio de Villaviciosa termina desapareciendo del archivo municipal. Francisco de Paula Caveda, por aquellos años, conocía muy bien los fondos de ese archivo y utiliza abundantemente sus testimonios en sus estudios sobre la historia de la tierra de Maliayo. Sin embargo, no aclara si la pieza que utilizó era el original o una copia. Algunos años más tarde, en 1821, su hijo José Caveda se encarga de hacer un inventario de los papeles del archivo y de la biblioteca de Valdedios. Y allí describe la existencia de una copia simple de la Carta Puebla de Villaviciosa y añade un detalle que es muy interesante. Habla de otra que tengo en mi poder, fielmente sacada del original que existía en el archivo de aquella villa. Da la impresión, en definitiva, de que Caveda sabe que ese original ya no está allí. Es posible que las difíciles circunstancias de la Guerra de la Independencia hayan motivado o facilitado el extravío del pergamino. Pero lo cierto, en cualquier caso, es que desde principios del siglo XIX el rastro del original que había consultado y mandado copiar Jovellanos a fines del siglo anterior
se pierde hasta la actualidad. El manuscrito se perdió, pero quedaron sus copias. Numerosos autores en el siglo XIX y en el XX han manejado un texto a través de distintas copias que ha permitido que lo conozcamos todavía en la actualidad. La primera edición data de 1866 y es obra de Matías Sangrador y Vítores. Matías Sangrador era fiscal de la Audiencia de Oviedo y posiblemente entre sus fondos pudo acceder al texto del Fuero de Villaviciosa. Sin embargo, algunas diferencias textuales en la transcripción que él da permiten pensar que no tenía como base el original del fuero conservado en el archivo municipal. A partir de ahí, otros autores han seguido copiando, comentando y analizando este texto, de modo que lo que tenemos en la actualidad es un texto conservado y un manuscrito original extraviado. ¿Cómo se redacta un privilegio de población en la Castilla del año 1270? Aunque hayamos perdido aquel manuscrito original, con los documentos que tenemos en la actualidad podemos reconstruir de forma bastante fidedigna cómo funcionaba la oficina del rey, qué forma externa habría tenido aquel pergamino perdido y cuáles fueron los pasos que se dieron para su elaboración. La fundación de la Puebla de Maliayo es el fruto de un largo proceso que no obedece a la casualidad ni al capricho, sino que forma parte de una política programada por parte de los monarcas y en el que concurren también las intenciones de los naturales de la tierra. La gente de Maliayo, como la de muchas otras localidades del reino en aquellos años, se manifestaba a favor de la creación de un núcleo urbano, en cuyo proyecto veían una promesa también de seguridad y de prosperidad. Y el monarca, por su parte, encontraba en la creación de aquellas pueblas y villas el apoyo frente a la nobleza local y el desarrollo económico de unas comarcas que redundaría también en sus propias arcas. Así que es Alfonso X, en octubre de 1270, quien otorga finalmente el privilegio de fundación a la Puebla de Maliayo. Como he dicho, el proceso de formación urbana venía de atrás. Podríamos remontarnos a las inmediaciones del año 1100 para ver a los antepasados de este monarca concediendo fueros similares a las localidades de Oviedo y Avilés. Y aquellos primeros proyectos exitosos marcaron la pauta para nuevas concesiones a lo largo del siglo XIII. Llanes, Pravia, Tineo, Grao, Lena componen algunos de los hitos de un proceso de fundación urbana que identifica el siglo XIII en la historia de Asturias. Alfonso X tenía un proyecto unitario, tenía un proyecto de formación y fundación de distintas ciudades y villas que llegó a culminar con éxito en la mayor parte de los casos. Y esos proyectos adquirían forma a través de una burocracia regia ya en pleno funcionamiento en aquellos años. Una burocracia que llegó a la concesión del Fuero de Maliayo el día 17 de octubre de 1270. En ese momento, Alfonso X estaba en Vitoria, con toda su corte. El documento, muy formal, lo intitula El monarca, la reina y sus 5 hijos varones. Primero el heredero, don Fernando, después los infantes Sancho, Pedro, Juan y Jaime. Es muy probable que no toda la familia regia estuviese en Vitoria en ese momento, pero el hecho de que se recojan sus nombres certifica que estamos ante el documento más solemne de la Cancillería castellana en esa época, ante un privilegio rodado. Un privilegio que además nos va dando las pistas sobre cómo se generó, cómo se gestó y de qué manera se concedió. Lo primero que encontramos es la petición expresa por parte de las gentes de Maliayo. Dice el texto que los hombres de la tierra de Maliayo se nos enviaron querellar muchas veces
que recibían muchos males y muchos tuertos de caballeros y de escuderos y de otros hombres malhechores que le robaban y tomaban lo suyo sin su placer, sin su consentimiento. En definitiva, lo que denuncia el documento del rey son los atropellos de una nobleza local que aprovechaba su poderío militar para abusar, robar e imponer el desorden en la comarca. Pero también tenemos que ver en esta expresión un elemento de la propaganda regia, que trazaba una imagen de la situación para a continuación darle la correspondiente medicina. Cuando encontramos en otros documentos de la misma época, sin ir más lejos en la Carta a Puebla de Siero, la misma referencia a los malhechores que aplicaban distintos males y distintos tuertos a los hombres de la tierra, vemos lo que hay de componente formulario en estos documentos. Y en el mismo sentido, tenemos que creer que no todos los habitantes de la tierra de Maliayo participaban de aquel proyecto. No debía hacerlo el monasterio de Valdedios, que pronto se sentiría amenazado por la fundación urbana, ni tampoco una parte de la nobleza local, que terminaría desapareciendo del protagonismo político en las décadas posteriores. En cualquier caso, aquella mayoría de las gentes de Maliayo que deseaba la fundación de una puebla tuvo la capacidad de hacer llegar su petición al rey y de conseguirla, momento en el que la decisión regia pasaba a las oficinas y entraba en un largo proceso de elaboración de un documento, ese que llamamos el privilegio rodado. En efecto, una vez que Alfonso X decide otorgar ese privilegio de concesión, el trámite pasa al notario mayor del rey, a Millán Pérez de Ayllón, que es un personaje muy bien conocido en la documentación de la época. Millán Pérez es el transmisor del mandato real, es el responsable de su redacción, lo hizo escribir por mandado del rey, en esos términos suele aparecer en los documentos, y cuenta para ello en una actividad burocrática muy intensa con un par de escribanos fijos a su servicio. Uno de ellos es el que figura al pie del Fuero de Villaviciosa, Pedro García de Toledo, que lo escribió. Y es que en efecto, aunque el original se haya perdido, el haber podido identificar a su autor material, a este Pedro García de Toledo, nos permite hacernos una imagen muy cabal de cómo tuvo que ser, de qué escritura y qué decoración tenía el privilegio original de la tierra de Maliayo. El que está en pantalla es un documento concedido por Alfonso X y escrito por Pedro García de Toledo apenas un par de meses después. Se conserva en el archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo y recoge el tipo de escritura y el tipo de decoración que sin duda existió en el privilegio de Villaviciosa. Como se ve en la imagen, se trata de una caligrafía de alta legibilidad. Se trata de una escritura de privilegios a la que acompaña una decoración muy cuidada, una decoración que incluye color, algo inhabitual en la documentación común de la época, y que se centra particularmente en el nombre del monarca, ese nombre de Alfonso que aparece en la esquina superior derecha. Más allá de eso, el énfasis se va a encontrar en el signo del rey, el signo del monarca, una cruz rodeada por un doble anillo en la que se encuentra la representación gráfica reconocida en todo el reino de que aquello era el documento más importante que expedía el monarca, el que llamamos un privilegio rodado. En efecto, en ese signo existe una representación simbólica del rey, del reino, y a su lado se disponen en columnas a una parte la sociedad política de León, a otra la de Castilla, y divididos a su vez en autoridades eclesiásticas y autoridades civiles. Evidentemente tenemos que creer que no todas esas autoridades estaban en Vitoria en octubre de 1270, pero al añadir su nombre se interpretaba que aquel documento contaba con el respaldo de toda la sociedad política de su tiempo. Existía entonces una intención simbólica de transmitir a todos los rincones del reino quienes respaldaban aquella concesión.
De modo que en este momento Pedro García de Toledo ya había trazado con sumo cuidado aquel privilegio en la mejor escritura posible, ya había añadido la decoración y a partir de ahí quedaban una serie de pasos que convertirían aquel hermoso pergamino en un documento de aplicación de derecho, en un documento que hacía fe en cualquier instancia a la que se presentase. Una vez copiado entonces, sabemos que Millán Pérez, el notario mayor, procedía a su revisión, que el monarca debía dar su visto bueno, que debía registrarse para la conservación de la memoria, que debía ser revisado por el canciller. Si había derechos económicos, quizás se anotaba también en unos libros de cuentas que empiezan a existir en esta época, y finalmente el proceso concluía con su sellado, con su validación. Al igual que el resto de los privilegios rodados de su tiempo, la Carta Puebla de Maliayo llevó como elemento fundamental que le daba validez un sello de plomo pendiente, un sello de plomo que colgaba del pergamino mediante hilos de seda, similar al que se ve en la pantalla, un sello que en sus dos caras representaba, por un lado, el emblema parlante de león, que era el león rampante, y por otro, el que ven en pantalla, un castillo de 3 torres que representa a Castilla. Y en ambas caras llevaría ese sello la leyenda que lo identifica y que aparece transcrita en esta imagen. El sello de Alfonso, ilustre rey de Castilla y de León. Apenas quedaba para completar la tramitación unos pocos pasos. No menos importante era el pago de las tasas. La expedición de un documento solemne de esta naturaleza comportaba, o por lo menos así lo sabemos por otros ejemplos, el pago de tasas bastante elevadas. Una vez pagados esos aranceles, sabemos que se procedía a la entrega de los beneficiarios. Sabemos también que cuando se trataba de concesiones nuevas de esta naturaleza, con frecuencia era el monarca quien hacía entrega directa del mismo privilegio. Por desgracia no tenemos ninguna narración fidedigna de los hechos, pero no resulta difícil imaginar al rey sabio haciendo entrega en una ceremonia más o menos solemne de ese privilegio de población a los representantes de la villa que estuviesen desplazados a Vitoria. Y ahora y así, con el privilegio en sus manos, podían volver victoriosos a la tierra de Maliayo. ¿Qué llevaban consigo? Llevaban un solemne pergamino, cuidadosamente escrito, bellamente decorado y validado por el sello de plomo, que significaba concesiones a perpetuidad. Un privilegio rodado era, sobre todo, una concesión privilegiada, y así lo dicen las partidas. Privilegio tanto quiere decir como ley apartada, que se da señaladamente a pro, en beneficio, de alguno o de algunos. Los beneficiarios en este caso eran los nuevos vecinos de la localidad de Maliayo, que se constituía como señorío dotado de una cabecera urbana que pronto comenzaría su construcción y que adquirían con este documento una serie de privilegios que los distinguían con respecto a los vecinos de otras localidades. La primera concesión que contiene el fuero es la de las tierras y derechos del monarca en la localidad y en su entorno. Dice el privilegio que les concede todos los nuestros realengos y todos los nuestros derechos que habemos y debemos haber en esa tierra sobredicha, también por mar como por tierra. Como es bien sabido, la tierra de Maliayo había sido un importante centro de poder de los monarcas ya desde la época Astur, que sin duda reflejan en la arquitectura prerrománica la riqueza de la que gozaban en aquellas fértiles tierras. Llegados a este momento, lo que quedase de aquellas propiedades del rey pasa a propiedad del concejo, que empieza a adquirir con ello unas fuentes de financiación propias que van a ser las que garanticen su viabilidad en los tiempos futuros.
Y no solo esas tierras de realengo, sino también esos derechos del rey, esos derechos que habemos y debemos haber. En una época de plena reorganización de la fiscalidad regia, las rentas del monarca en la tierra de Maliayo quedan también en manos del concejo y se constituyen como su fuente de ingresos fundamental, con un detalle importante que se añade en el privilegio, cuando dice que son tan bien por mar como por tierra. Quiere decir, en definitiva, que los derechos derivados del tráfico comercial del puerto de Villaviciosa, cuya actividad es poco conocida, pero que debía ser similar a la de los puertos cantábricos de su tiempo, pasan también a dominio del concejo. Más allá de eso, más allá de estos derechos que se tienen por mar como por tierra, hay una concesión muy importante: la celebración del mercado. Los mercados son seguramente la imagen más arquetípica de las ciudades medievales, y tenemos que imaginarlos como mercados sencillos que abastecían a las gentes del entorno, que a su vez tenían la posibilidad de dar salida a los pocos excedentes que pudiesen obtener y de abastecerse de aquellos bienes y aquellas mercancías que no eran capaces de producir. Alfonso X pasa a la historia como el organizador de una buena parte de los mercados asturianos de la Edad Media. En su tiempo se fija un calendario semanal, miércoles, en el caso de Villaviciosa, y se garantiza la circulación de los feriantes en situación de seguridad. Otra vez vemos aquí la sombra de aquellos malhechores feudales de los que se hablaba al principio, de aquellos que amenazaban el tráfico de los mercaderes y sus mercancías, y que ahora la seguridad que aportaba el monarca terminaba limitando y favoreciendo así el desarrollo de aquellos mercados. Más adelante de eso, la siguiente concesión que reciben los habitantes de la tierra de Maliayo es el fuero de Benavente. El fuero de Benavente se refiere a un régimen jurídico propio, privilegiado para los vecinos de la localidad, el mismo que estaban recibiendo por aquellos años el resto de las pueblas de fundación regia en el territorio asturiano. Un corpus normativo que a lo largo de sucesivas refundiciones terminó componiendo el régimen jurídico de privilegio de la mayor parte de las villas del antiguo reino de León, pero que suponían también un acicate, un estímulo al desarrollo de aquellas villas y aquellos concejos que adquirían de esta manera algunos privilegios que sus convecinos no tenían. Ese privilegio alcanza también al sistema judicial, dado que el monarca establece que si se alzasen en los juicios, o los que se alzasen de los juicios de esta puebla, que se alcen a nos y no a otro lugar. Lo que se quiere decir con esto es que los maliayeses quedaban exentos del itinerario habitual de las alzadas de justicia de la época. En aquel momento, si alguien quedaba insatisfecho con la decisión de un juez local, el largo camino del recurso pasaba primero por los alcaldes de justicia, luego por los merinos y adelantados. Solo en última instancia llegaría al monarca. Sin embargo, los vecinos de Maliayo resultaban privilegiados porque pasaban directamente a la justicia regia. En fin, todos estos privilegios se otorgaban en un territorio claramente deslindado, un territorio que coincidía en buena medida con el territorio de Maliayo que conocemos desde la Alta Edad Media y que ahora en la Carta Puebla se iba describiendo de forma minuciosa a través de una serie de hitos que fueron identificados por Álvaro Solano Fernández Sordo en el estudio que realizó hace unos pocos años.
A cambio de todas estas concesiones, de todos estos privilegios, los vecinos de Maliayo quedaban obligados a prestar unos pocos servicios al monarca. Una renta que se establecía en dos ámbitos. En primer lugar, el pago de 600 maravedís anuales, pagaderos en dos plazos. El primero por San Martín de noviembre, el segundo por San Juan de junio. Con ello, se establecía también un pago de 100 sueldos, una cantidad mucho menor, al merino, al representante del rey con funciones ejecutivas y judiciales que pasaría periódicamente por la localidad y que recibiría ese llantar de 100 sueldos cuando allí fuere por razón de hacer su oficio. En definitiva, todas estas concesiones del privilegio de 1270 suponían un cambio trascendental en la política regia en la comarca. 70 años atrás, Alfonso IX había fundado el monasterio de Valdedios, había promovido la instalación de una comunidad cisterciense y había establecido, en definitiva, un señorío llamado a tener una enorme perduración en la comarca. Pero en este momento, en 1270, Alfonso X crea una villa, crea un concejo, dota a su comunidad de vecinos de una capacidad de actuación muy amplia y, en definitiva, crea un núcleo, su reconstitución virtual en la pantalla, hecha también por Álvaro Solano, es muy expresiva, crea un núcleo de carácter urbano llamado a centralizar los poderes en lo sucesivo en toda aquella comarca. La concesión de aquellos privilegios y de aquellas franquicias y la ejecución de sus disposiciones desencadenó sin duda una larga y compleja serie de actuaciones que tuvieron reflejo documental y que suponen el arranque de la administración concejil y con ello el nacimiento del archivo municipal. La concesión del fuero, entonces, suponía el documento número 1, el acta constitutiva de un señorío concejil llamado a organizarse con mucha velocidad. Pronto debieron llegar otras actuaciones y otros documentos. La copia del fuero de Benavente, quizá proporcionada en la propia Cancillería, había de ser sin duda uno de ellos. Era la ley con la que se iban a juzgar de forma privilegiada en lo sucesivo los vecinos de Maliayo. Pronto llegarían otras acciones. La materialización de los límites de la villa y del concejo eran algunos de sus aspectos fundamentales. Sabemos que en otros casos son los merinos quienes se encargaban de amojonar los territorios, de plantar los hitos que representarían la separación y los límites de la tierra de Maliayo. En este caso no tenemos datos fehacientes que lo acrediten, aunque sí sabemos que oficiales del rey participaron en esa delimitación. En efecto, la delimitación y lotificación de la villa fue obra de Pérez Dahor. Pérez Dahor es un personaje bastante bien documentado en las historias de la época, donde aparece como representante y hombre de confianza de Alfonso X. Es una persona que desarrolla funciones de carácter fiscal, cobra impuestos, pero destaca sobre todo por su conocimiento y su perfil técnico. Sabemos de su actuación en la delimitación de la cerca de Oviedo, que sigue su construcción en esos años, y tenemos constancia fehaciente de que también participó en el trazado del contorno de la villa de Maliayo. Allí, junto al puente de Huetes, donde la Carta Puebla establecía que se debía crear el centro urbano. Sin embargo, la actuación fugaz de Pérez Dahor o de otros oficiales del monarca en la zona pronto se iba a ver reforzada por la presencia permanente de otros oficiales avecindados en la villa, con una función pública muy bien caracterizada y que suponen el principio de la administración local en Villaviciosa. El notario público es el oficial por antonomasia en las localidades de la época.
La creación del notariado público es, de hecho, otra de las reformas del rey sabio, llamadas además a tener mayor duración. En su tiempo, esos notarios públicos obtienen el privilegio único de dar fe pública a los tratos y contratos en las localidades donde actúan. Normalmente se encargan de dos tipos de negocios. Por un lado, trabajan para la comunidad, hacen esos negocios entre particulares. En segundo término, actúan como escribanos de justicia, hacen los documentos por orden de los jueces. El caso de Maliayo nos aporta una noticia del mayor interés. Si la Puebla se fundaba en 1270, la primera noticia conservada de existencia de un notario se fecha solo 4 años más tarde. Quizá hubiese documentos anteriores que no han llegado tampoco hasta nuestros días. Pero en 1274 encontramos ya a Martín Joannis, a Martín Eanes, caracterizado como notario público, dice este texto, de la Pobla de Maliayo. Una actividad en la que perduraría durante bastantes años, al menos hasta 1286. Y lo más interesante de la actividad de este Martín Eanes es que, junto a su labor como notario público en la redacción de documentos entre particulares o en la redacción de documentos judiciales, encontramos también que sirve a las necesidades del concejo. Es un documento del año 1280 que se conserva en el Archivo Municipal de Avilés, el que nos permite ver en Martín Eanes el primer oficial, el primer escribano que trabaja al servicio del concejo de Maliayo. Es un documento excepcional, una misiva que dirige el concejo de Maliayo al concejo de Oviedo, y lo hacía a petición de las villas de Avilés y de Pravia. Avilés y Pravia habían tenido un conflicto con el concejo de Oviedo y buscan la intercesión de los maliayeses. De modo que, a través de esta misiva, la comunidad de Maliayo aparece como una comunidad ya prestigiosa, capaz de actuar como mediadora entre el poderoso concejo de Oviedo y otros concejos asturianos, y capaz de hacerlo además en un documento cuyo autor, el notario público, se expresa como buen conocedor de los términos más novedosos en la documentación de la época. En definitiva, Martín Eanes, como notario público, al servicio del concejo o al servicio de los jueces, representa y sintetiza la puesta en marcha de una administración moderna y desarrollada en el Maliayo del siglo XIII. Otros signos van en el mismo sentido. Ese concejo, nuevo y poderoso, enseguida va a incorporar el uso del sello. El sello, que es otra vez su representación, que es otra vez su imagen, su emblema. Por desgracia, ninguno de ellos ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, sabemos que ya en 1284 eran capaces de utilizar ese sello. Eran capaces de validar sus documentos mediante sellos pendientes similares al que había empleado el monarca en la concesión de la Carta Puebla. Lo que está en la pantalla ahora es un acuerdo entre el concejo de Maliayo y el monasterio de San Vicente de Oviedo, y lo que se ve en su parte inferior, esos orificios, son precisamente los orificios de los que pendían las cuerdas, los hilos o las tiras de cuero de los que iban colgados esos sellos como elemento de validación. Junto al notario público, escribano de concejo y empleo del sello, el tercer elemento que habla de una administración desarrollada es la aparición de un archivo municipal. Naturalmente no podemos entender un archivo municipal del siglo XIII como algo muy complejo, todo lo contrario. La prueba de su existencia es un pergamino muy deteriorado que se conserva en el monasterio de San Pelayo de Oviedo y que habla de ciertos privilegios que estaba, dice, en la hucha de Concello. Esa hucha
En realidad es la imagen muy conocida de las arcas concejiles. Arcas que servían para almacenar sus documentos más importantes, sin duda el fuero terminó aquí, también sus riquezas, quizá los pesos y medidas. Esas arcas, a falta de casas de concejo, a falta de casas de ayuntamiento, solían conservarse en iglesias parroquiales, y este parece ser el caso. Es en la iglesia parroquial de Santa María de Concejo, y su nombre es significativo, donde se habría conservado también esta arca de concejo. Un archivo, en definitiva, que representa la memoria documental, que representa los privilegios de la localidad y que sirve de custodia, de lugar de preservación de sus más preciados tesoros. Y sin duda alguna, el privilegio que le concedía una situación destacada sobre otras localidades era uno de ellos. Con ello, Santa María de Concejo se convertía en el centro, en el lugar de reunión, en un lugar muy importante de aquella comunidad naciente. Y voy llegando ya a las conclusiones. En un mundo rural densamente poblado desde antiguo, y en una sociedad jerarquizada, donde la nobleza y el clero ejercían sus privilegios, fundar una villa no era un proceso sencillo, pero la documentación conservada demuestra la existencia de una sociedad local dinámica que veía en la fundación urbana una promesa de paz y de prosperidad. Sin duda no faltaron las presiones, quizá la violencia, sin duda los pleitos, y parece claro que ninguna de las partes debió alcanzar plenamente sus objetivos. Los vecinos de Maliayo debieron convivir con los ricos hombres y con los monasterios hacendados en la zona. Estos tratarían de rentabilizar sus privilegios y obtener ventajas en las rentas de la villa, cosa que consiguieron. El propio rey, que había aspirado a unificar legislativamente el reino, debió aceptar el mantenimiento de los viejos fueros. Pero con todo, el proyecto salió adelante e inició un capítulo nuevo en la historia del territorio de Maliayo, que terminaría haciéndolo mudar de nombre. Pocas décadas después pasaría a llamarse Villaviciosa, un nombre que es el que conserva en la actualidad. Ahora que se cumplen 750 años de la concesión de este privilegio fundacional, la investigación de los documentos conservados permite comprender el proceso de elaboración de un texto complejo. Nos ha permitido distinguir en él lo formulario del original, aclarar los términos de la concesión y recrear los caracteres internos y externos de un original extraviado que, sin embargo, es el punto de partida de una realidad que ya va por sus 750 años. Muchas gracias.